Una producción original de Troop. Caliente.mx, más acción, más diversión, presenta. Para todos los papás luchones, después de un día de trabajo, ¿qué tal si nos damos un premio? Pero no un premio cualquiera, uno que nos haga sentir vivos. Pues Caliente.mx les ofrece la oportunidad de convertir cada momento en una experiencia futbolera emocionante. Imaginen la emoción de un golazo, la tensión de un penal, la euforia de la victoria épica. Todo al alcance de sus manos. Y lo mejor, con 1,000 pesos de regalo, pues ya la diversión está completamente garantizada. Regístrense en Caliente.mx y reciban un bono de bienvenida de 1,000 pesos para que jueguen en sus partidos favoritos. Conviertan su día en una aventura futbolera. Caliente.mx, más acción, más diversión. Papá Luchón. Aquí hablamos de la verdad cruda y del sudor y las lágrimas. Un espacio donde la paternidad se redefine, donde los tabúes se rompen. Aquí celebramos el fracaso como un trampolín a la grandeza. Soy Carlos Moret y esto es Papá Luchón, donde la paternidad se convierte en leyenda. Bueno, pues el día de hoy en Papá Luchón estamos de manteles largos. Siempre digo eso y de hecho ni mantel tenemos. Este es el podcast más minimalista de todo Troop. Pero el día de hoy sí que estamos de manteles largos porque hoy tenemos una visita presidencial y no cualquier visita. Tengo que presentar a mi invitado porque hoy sí, manteles largos, tenemos hasta guacamole y tacos, tacos de canasta, pero taco de canasta del que se come en CEU. Pues con nosotros un hombre que ha defendido los derechos humanos, que ha formado generaciones desde la UNAM y que hoy es presidente de uno de los clubes de primera división más emblemáticos de México, ni más ni menos que los Pumas de la Universidad de México, pero más que un título, más que hablar de esta parte presidencial, hoy quiero hablar con el papá, quiero hablar con el abuelo, quiero ver con el hombre que lleva la camiseta de su familia y que lleva la camiseta de millones de aficionados. Señoras y señores, Luis Raúl González Pérez, presidente, muchísimas gracias por aceptar la invitación en Papá Luchón. Y la primer pregunta que te quiero hacer, mi queridísimo Luis, ¿qué es más difícil? ¿Liderar un equipo de primera división o liderar una familia? Porque al final del día están las mismas cosas, ¿no? Tienes regaños, berrinches, expulsiones, así de vete a tu habitación. ¿Qué es más difícil, mi queridísimo Luis? Mira, primero agradecer la oportunidad de estar en este magnífico programa que además en su título dice mucho, Papá Luchón. Me encantó la idea, te agradezco muchísimo que me invites. No, hombre, no. Y con mucho gusto, y haces una pregunta por demás interesante, porque estás hablando de aspectos de qué es más complejo. Dirigir un magnífico club como es el Club Pumas o pues educar a tus hijos, ¿no? Vivir en familia, construir un hogar. Y yo te diría que son, digamos, facetas de la vida de las personas y son facetas de la vida donde voy a equiparar. Uh-huh. Educar a los hijos tiene todo un desafío, un reto. No terminas, más allá de que formen sus propias familias, sigues construyendo ese andamiaje. Y la familia Pumas es igual, es una familia, es un club, pero en donde nos identificamos como familia, por lo que representa el Club Pumas, que representa la formación de miles y miles de jóvenes que pasan por la universidad y que tienen un equipo que los representa en lo que quiere formar la universidad. Jóvenes con una formación integral, con valores, con principios. Y voy a decir algo que con respeto a todas las universidades, que todas cumplen un papel esencial. Uh-huh. ¿Sí? Estar en la UNAM es tener un compromiso social. Wow. El compromiso social parte desde las aulas. Hay una materia que, hago el paréntesis para señalarlo, que se llama ser universitario. ¿Qué es? El etos. Uh-huh. ¿Qué significa ser universitario? ¿Dónde están cursando? Su universidad no es el aula donde transitan y están las mañanas o las tardes. No, es 28 museos que tiene la universidad, 93 opciones deportivas, ¿sí?
la mayor extensión cultural después de la Secretaría de Cultura de este país, ¿sí? 2 buques oceanográficos, que significa por lo menos el 33% de la investigación científica. Y nada menos que formar en cada generación 373,000 personas. ¡Wow! ¿Sí? Entonces, en la UNAM somos también una familia de universitarias y universitarios, ¿sí? Donde hay 40,000 profesoras y profesores, donde hay cerca de 30,000 trabajadoras y trabajadores y donde hay cerca de 373,000 personas formándose en los valores universitarios, en una educación de calidad y una expresión de identidad y pertenencia es su equipo de fútbol soccer. Sus equipos de fútbol soccer, lo pluralizo, porque es el varonil y el femenil. No, una de las cosas que quiero empezar es una historia personal. Y lo voy a contar porque papá luchón, pues una de las cosas que nos caracteriza es no tener filtros. Y quiero empezar diciendo, ¿por qué te tuteo? Cuando yo te conozco porque me invitan a decidir el logo del 70 aniversario del club. Ahí nos conocemos y me encanta que yo pues, llego, como debe de ser, ¿no, señor presidente? Y lo primero que me dices es, háblame de tú. Me dices, no, por favor, Luis. Y en ese momento, pues sí, me emocioné. Y la segunda cosa es que me dices, Carlos, guarda mi número, llámame para lo que necesites. En ese momento, Luis, yo dije, como persona, me desarmaste, pero dije, este es un presidente al que yo quiero seguir. Este es el tipo de personas que se identifica con el club al que yo quiero pertenecer. Y te lo tengo que decir públicamente, ya sabes que ya te lo había dicho, es algo que yo valoro un montón y es algo que me gusta porque pues no es ningún secreto que soy aficionado de Pumas, que vivo al club, que lo quiero mucho. Y papá luchón, a mí me encanta decir que hay un paralelismo entre el fútbol y la paternidad. Y quiero empezar con ese tema. ¿Por qué le vas a los Pumas? Mira, ¿por qué le voy a los Pumas? Primero, parte lo explicaba hace unos momentos, pero te quiero comentar algo alrededor de lo que expresabas. ¿Eres ser humano? Sí, por supuesto. Yo soy ser humano. Lo demás son circunstancias de la vida. ¿Qué nos identifica e iguala una dignidad que tenemos todos en nuestra esencia? Y entonces, eso es lo que somos. Entonces, lo demás son construcciones sociales y circunstanciales. ¿Sí? Y la vida nos va poniendo facetas en las que transitamos. Pero no dejamos de ser Carlos Moret ni Luis Raúl González. Así es. Eso es lo que somos. Y los valores que nos dieron primero un ámbito familiar, ¿sí? Y luego el devenir educativo, quienes tuvimos la oportunidad de transitar en esa coyuntura. Entonces, en esa circunstancia, uno transitas y te voy a decir, ¿cómo dice el cántico universitario? ¿Cómo no la voy a querer a mi universidad? Déjame decirte, soy de educación pública. Desde primaria, secundaria, hago un paréntesis, me esforcé, necesitaba becas, tuve la beca en primaria, secundaria, ¿sí? Y también la Universidad Nacional me dio la oportunidad de tener una beca que hace la diferencia, déjame decirte, para que uno se pueda concentrar, para algunas personas que necesitamos de esas becas, ¿sí? En donde es diferente pensar en poner atención en la clase porque tienes una torta en el estómago. Así es, porque no tienes ni o cuando no la tienes y estás pensando a qué horas llego a comer. Y por eso la importancia de las becas universitarias y de quienes apoyan con becas a la universidad, ¿sí? Y mi caso fue un poco eso, y tiene que ver con la pregunta que me hacías. ¿Por qué la Universidad Nacional? Porque me dio la oportunidad de cursar en Prepa 2, ¿sí? Venir desde Texcoco, caminar 1,5 kilómetros, tomar un camión de estudiantes porque me facilitaba para llegar a la universidad. Estoy emocionado de estar aquí. Y en preparatoria, tomar el camión Anillo de Circunvalación, caminar a Moneda, donde estaba la Prepa 2, ¿sí? Y luego regrésate. Pero sí, mi pasión, el fútbol.
La preparatoria 2 no tenía Equipo. cancha, no, sí, equipo sí, cancha de fútbol. Otras preparatorias sí la tenían. Yo iba a la deportiva, ¿sí? Se llamaba el equipo Estaca Brown. En español, si lo lee uno literalmente, ¿sí? Está cabrón, ¿sí? Digo, tal cual. Fuimos subcampeones, ¿no? Ah, sí. Entonces, sí, ¿De qué posición jugabas? delantero. Ah, sí. Sí, delantero. Ay, Llegué a jugar Presi. defensa, sí. Ah, No era Presi. malo. Hoy en día puede un jugador, y ahorita lo estaba viendo en el club, dominar la pelota sin que se le caiga tal vez 24 horas. En mis tiempos de joven, de chamaco, que después de hacer mis quehaceres en casa de interés social, ¿no? De mis padres, empezaba la descentralización a los trabajadores del Estado, vivienda de interés social en las periferias, enfrente de la Universidad de Chapingo, Texcoco. ¿Sí? Llegué a dominar, sé que ahorita dicen, pues que poquitas, ¿no? 240 toques de balón sin que se me cayera el balón. Poquitas. Hasta que llegó un amigo del barrio, el Piojo. ¿Eh? No será el Piojo. No, no, ese un Piojo no. diferente. Era Ya otro que- Piojo. Sí, y me rebasó con 300 y tantas. Digo esto como anécdota de lo que es formarse ahí, en las coladeritas jugando fútbol, Sí. ¿no? Pero vuelvo a tu pregunta y a la respuesta. La preparatoria, así la hice. Y tuve la fortuna de pasar a licenciatura en la Facultad de Derecho de la universidad. Y cursar ahí, y bueno, por eso digo, ¿cómo no la voy a querer? Claro. ¿Cómo no sentir ese espíritu universitario, ese Goya? Tal vez no sepan cómo nace el Goya, pero Goya nace... Pero cuéntalo, Presi, por A ver, favor. el Goya nace de cuando las escuelas de la universidad estaban en el centro de la ciudad, por eso le decían el barrio universitario, ¿sí? Y entonces los estudiantes, había el estudiante que arengaba, El que se iba de pinta. que se iba de pinta al cine Goya. Sí. Y ahí surge este cántico grito. que nos identifica. Pero vuelvo a lo mismo. ¿Qué es representar a la universidad? Sus símbolos de pertenencia e identidad. Entre ellos, ese cántico, el himno universitario, su escudo, un escudo que nace para el deporte universitario, pero que lo adopta el Club Universidad Nacional, ¿sí? Para que represente primero a sus jugadores el varonil y ahora a partir de 2017 el femenil. Entonces, vivo la universidad, vivo sus entrañas en la universidad. Vuelvo y reitero, cuando una universidad te brinda facilidades y las cachas, ¿sí? Porque puedes verlas pasar y no tomarlas, pero cuando las cachas y decides desde tu barrio tomar decisiones, porque la vida te presenta opciones, caminos, rutas, ¿sí? Está la ruta de amigos míos que simplemente respeto la decisión de cada uno en su autodeterminación, que prefirieron estar con la caguama en la esquina, Así es. respetable en sentido de lo que uno quiera en la vida, ¿sí? Yo decidí estar jugando. Puedo decir una anécdota que me va a regañar mi esposa. No, ¿eh? no lo regañe, por favor. ¿Cómo conocí a mi novia, hoy mi esposa? Ajá, por favor. Hay que decir... ¿Cuántos hijos tienes, Luis? Tienes 2. 2, ¿Qué edades? 41 ¿41? y 37. Y un nieto del que vamos a contar trae más loco. adelante. ¿Y llevas cuántos años con tu esposa? 42 años de casado. 42 años de casado. Cuente usted, por favor, esa anécdota, porque no hay historia interesante si no hay historia de amor detrás. No, a ver, déjame decirte, yo te decía, después de hacer mi quehacer, los deberes de casa y hacer la tarea, que voy a decirlo, ¿sí? No lo he dicho públicamente, ¿sí? Me invitaste a hablar. No, yo quiero papá, saber justo eso. De lo que representa después llegar a ser padre, ¿sí? Yo después de hacer mis quehaceres, era cumplir las tareas escolares que no me revisaban mis padres porque su instrucción no se los permitía, ¿sí? Bueno. Pero lo que sí me enseñaron es los valores de veracidad, de cumplir, de que si te obligabas, si esa era tu responsabilidad, pues... Cúmplelo. Y la calle era mía toda la tarde. ¿sí? Pues como todos. Y la anécdota es que el único espacio donde uno podía jugar el fútbol era en la esquina donde vivía mi novia y los pelotazos en su casa pues eran todos.
Y entonces mi suegra, que es veracruzana, claro que es veracruzana, el folclore veracruzano se expresa en su lenguaje, Sí. ¿no? Le decía a hoy mi esposa, antes mi novia, pero ¿cómo vas a andar con ese pinche vago greñudo? Porque me veía en la calle. Me veía jugando fútbol, ¿sí? Toda la tarde, ¿sí? Y sí traía el pelo, porque se usaba el pelo largo, ¿no? Entonces, esa anécdota de por qué la conectividad, fútbol, la universidad, lo que representa y, bueno, también debo decir que después, por diversas responsabilidades universitarias que asumí, pues hay esa pertenencia, esa identidad. Quien entra a la Universidad Nacional Autónoma de México nunca sale. Puede egresar a desempeñarse en muchos ámbitos, pero va a llevar tatuado el emblema universitario. Entonces, respondo, me alargué en la respuesta. No, este es tu programa, Luis. Para decirte por qué con la construcción que tienes, con esos valores, se unifican en una institución que lo que pretende es formar jóvenes para la vida. Dice la ley orgánica de la universidad, fíjate lo que dice, desde 1945. ¿Cuáles sus fines, su misión? Formar técnicos y profesionales útiles a la sociedad. Wow, qué bárbaro. Eso representa el Club Pumas a esa institución y por eso es que nos significan los valores que encarna. No, me encantó esto que dijiste. Tú sales de la UNAM, pero la UNAM jamás va a salir de ti. Y quiero que volvamos a esa anécdota. Quiero que volvamos justo a ese momento, Luis. Empiezas la relación con tu novia, sigues en la universidad. ¿Cómo es ese momento? A nosotros nos gusta decir en Papá Luchón que la paternidad es una transformación. Tú no eres papá, tú te conviertes en papá. Del mismo modo que yo que lo puedo decir y ahora te contaré también mi historia personal de por qué me hice de Pumas y de dónde me viene ese cariño. Tener un hijo, pues no es como tener una guitarra en tu casa, la puedes tener ahí colgada y eso no te convierte en guitarrista. Para ser guitarrista y para ser músico, para ser un músico chingón, pues tienes que practicar todos los días. No un día sí, un día no, o ahí cuando te acuerdas, o los fines de semana, o un día la practicas tú y otro la practico yo. No. La paternidad es algo que hay que vivir. ¿Cómo es esa transformación? ¿Cómo fue ese primer momento? Y es un ejercicio, eres muy buen storyteller. El momento donde tú descubres que vas a ser papá por primera vez. Bueno, déjame decirte, fue primero una sorpresa y una satisfacción, ¿no? Que también es emociones muy encontradas. De un lado, esa goce, esa felicidad de saberte que fuiste formador, otra vez hablando de formación, estás generando vida, ¿no? Pero de repente te asusta. Sí, no el miedo. Te da pánico, ¿no? Es decir, ¿y qué significa? ¿Cómo se hace? ¿Cómo debe ser? Claro, traes aprendizajes de cómo te formaron. Así es. Lo que hay que preguntarse ahí es tomar lo bueno o lo malo. Ahí. O lo malo y tratar de razonar que lo que no funcionó o que no pensaste que no funcionó contigo, que no fue lo más adecuado, no repetirlo. Así es. Pero es un reto y no es fácil. O sea, no puedes romper moldes de la noche a la mañana, ¿no? Y uno tiene que entender también los contextos. Y eso es fácil de entender. O bueno, es fácil y no. Sí. Es fácil de entender que no es lo mismo. Sí, ¿cómo fue la educación de tu papá? La cultura de un momento determinado a la cultura que estás viviendo y a la cultura que vendrán las generaciones de mi nieto, por ejemplo. Sí, claro. Entonces, sí fue de impacto, pero te voy a decir, yo creo que ahí surgió el pivote, y lo digo, en donde me transformé, o así lo analizo, lo reflexiono, me lo pregunto y me lo respondo yo mismo, ¿sí? Como te puedo hacer una reflexión de por qué deseaba ser abuelo lo más joven posible, pero bueno, ahorita te lo platico, ¿no?
Contrario a muchos que dicen, no, yo abuelo hasta No, yo... más adelantito. Mis hijos, mi hija me dice que está embarazada de alguna fiesta. Bueno, o sea, feliz. Yo no se los decía, pero bueno, sí, pero lo deseaba. Pero ¿a qué voy? Yo creo que ahí tocó una fibra que se llama responsabilidad. Y desde ahí, mi desempeño en la vida, con errores, A ver, si te excedes en la responsabilidad, también puedes descuidar la formación. Sí, ¿no? sí. A ver, y yo dije, a ver, yo ya tengo esta responsabilidad. Ya depende de mí un bebé, ¿no? Y luego otro, ¿sí? ¿Cuántos se llevan? De 4 años. 4 años. 4 años. Y entonces, responsabilidad. Y he vivido en la responsabilidad, en el cumplimiento, en lo que haga en la vida. Lo digo, lucho, intento tratar de hacer... Luchón. A ver, yo en la vida soy de los que piensa que las adversidades son superables. ¿Sí? Depende mucho de ti. ¿Sí? A ver, yo tuve episodios complicados de vida. Mi padre que me cría en casa, me dio todo, se te muere, ¿no? Te desconciertas, empieza a faltar, iba a la mitad de la carrera, ¿no? Pero de repente reaccionas y te encuentras también gente positiva. Me encuentro un profesor que se llamaba Jorge Carpizo, que después fue rector, fue presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, que después tuve la fortuna también de serlo, que fue secretario de Gobernación, pero que fue maestro con M mayúscula, Sí. que hasta el día de su muerte siempre buscó ayudar a sus alumnas y alumnos. Y fue quien me tendió una mano. Lo único que observaba en la clase es que sí, en su clase, que era vehemente, alzaba la mano para preguntar. ¿Qué es lo que le digo a mis alumnos y alumnas? Aunque se equivoquen, pregunten. ¿Sí? Si tienen una respuesta y se equivocan, no va a pasar nada. Claro. ¿No? Bueno, así, y fue quien me dio beca en la Universidad Nacional, que hizo la diferencia. Voy a platicar la anécdota. No acepto yo de primera intención la beca. Algunos amigos y amigas aceptaron 6, 7, que él veía cualidades. ¿Sí? Y cuando llego al examen final, me dice, ¿por qué no aceptaste? Te puedo preguntar. Le dije, maestro, necesito llevar dinero a mi casa. No alcanza, mi padre falleció. Bueno, voy a decir en favor de mi madre, donde esté, en paz descanse, ¿sí? Para que yo no dejara de estudiar, con su pago de marcha de mi padre empleado del ISSSTE, ¿sí? Me compró un Volkswagen destartalado, pero que no te deja tirado de Texcoco a la universidad. Sí, estos eran buenos. Eran ¿no? buenos. Y encontraba las refacciones hasta en la farmacia. Y con la primera beca acumulada, porque tardaban en pagar, lo pinté, lo achaparré, headers, lo que se hace todo joven, ¿no? Pero bueno, me estoy desviando. ¿A qué voy? Me dijo, te vamos a pagar 2 becas. Ojo. Pero ibas con el turno matutino de becarios, de 11 a 3, que salimos de clase de 11 a 3, en la coordinación de humanidades, y de 5 a 8. ¿Sí? Las islas de Ciudad Universitaria, quien las conoce, ¿sí? Pues ahí jugaba fútbol, ¿sí? O me echaba una siestecita en lo que daban las 2 horas para regresar con los becarios vespertinos. Pero yo había resuelto el tema de ingreso razonable, que me permitía seguir estudiando. Y además me pagaban por estudiar, pues va a todo dar. Estaba de lujo. Y podía jugar fútbol, pues a todo dar, ¿no? Entonces, por eso es que siempre me siento orgulloso de la pertenencia a una universidad nacional y que después haya podido servirle desde distintas responsabilidades, pero vuelvo y me centro en la pregunta. Ahí, cuando nace mi primer hijo, responsabilidad, pensar en el futuro, vivir en la responsabilidad, trabajar para... Y por eso digo, también cometí unos errores, porque viví en las oficinas. Y si algo tengo, aunque ellos me dicen, papá, otra vez los contextos, buscabas
Lo mejor darnos lo mejor para tus hijos, claro. Pero es uno de los déficits, y me voy a adelantar Échalo. lo que de mi nieto que hace rato comentaste, ¿no? ¿Por qué quería ser abuelo? Y me lo preguntaba y me respondía, repito, tal vez para compensar el exacto. tiempo que no fue suficiente que estuve con mis hijos, ¿sí? No sé qué piensen mis hijos si escuchan esto. No, lo van a escuchar y lo van a ver. Pero déjame decirte, ¿en qué momento me di cuenta que mi hijo mayor creció? No me di cuenta. Vivía en las oficinas, en las responsabilidades laborales, porque la otra también es responsabilidad y mayor, ¿sí? Siempre eran jornadas de 3, 4 de la mañana, me tocaron responsabilidades que yo acepté, profesionales interesantes y retos y desafíos, pero digamos esa circunstancia, y por eso, pues hoy el nieto representa tiempo de calidad. Mira, me encanta que hayas dicho eso. Muchas gracias, Luis. Este podcast se llama Papá Luchón, no Papá Perfecto. O sea, Papá Perfecto, no sé quién será el cabrón que tenga ese podcast, no soy yo. Y justo lo que nos gusta hablar es eso, ¿no? Y me encanta que lo hayas planteado así. Tenemos siempre este tema de yo quiero darle lo mejor a mis hijos, ¿no? Y quiero darles probablemente lo que yo no tuve. ¿Y qué es lo que pasa? Pues es una balanza, ¿no? Si me pongo a trabajar y hago todo esto, voy a descuidar la otra parte. Pero si estoy todo el tiempo con mis hijos, entonces ¿quién trabaja? Pero te voy a decir algo. Esto no quiere decir que no estuviera al pendiente. O sea, no me olvido y yo, no en la concepción de proveedor. Sí. Que es muy diferente. No, porque por fortuna, y debo de hacer un reconocimiento público, lo digo, que he tenido la fortuna de una esposa maravillosa, que de común acuerdo dijo, trabajó desde los 16 años ella, ¿no? Dijo, voy a hacer una pausa, me dedico ahorita a los hijos, después se reincorporó, debo decir que debe haber un programa que se llama Mamá Luchona. No, Familia Luchona. Familia Luchona, porque ella con embarazos terminó su carrera de abogada. Tuvo que estudiar de secretaria bilingüe, que era lo que le podía pagar mi suegro, en paz descanse, ¿sí? Y después ya con ingreso meterse a la preparatoria y sacar una carrera. No, qué maravilla. Qué de maravilla. derecho, por cierto. No, y déjame decirte que eso también me ha tocado vivirlo a mí. Tener esa fortuna, bendición, no sé cuál será la palabra correcta, de tener esa persona que te pueda acompañar, esa pareja de vida, ese copiloto que esté ahí, pues sí es un verdadero privilegio, es un verdadero lujo, porque una de las cosas que veo por aquí y en esta mesa han pasado todo tipo de configuraciones. Papás solteros, papás divorciados, que es la mayoría, papás que no aguantan. El hablar de un matrimonio de 42 años, Luis, pues ya es una pieza de museo. O sea, es algo que es de verdad para quitar el ángel de la independencia y poner ahí la estatua de tu mujer. O sea, es algo que ya no se ve. Y quiero que vayamos con el Luis abuelo. Porque sé que además, y debo de decirlo, también voy a contar una cosa personal. Tu foto de perfil de WhatsApp es tu nieto. O sea, hablas de él y se te ilumina la cara, Luis. Sí, es real. Ese momento de transformación. ¿Tú estuviste en el parto de tus dos hijos? Estuve, pero no en el cuarto. No estuve presencialmente. No se estilaba en ese momento. No se estilaba en ese entonces. Sí, no era así como no era papá afuera, no. no era lo común. No sí, en mi caso yo hasta corté el cordón me y hubiera todo. encantado. Y ahora los papás hasta hacen un live stream y casi hacen el Facebook Live. Totalmente. Y fotos y todo. Bueno, ¿qué pasa cuando llega tu nieto? Bueno, es una nueva felicidad, es un nuevo motor para mi esposa y para mí, ¿sí? Porque te da nuevos alicientes, te da la oportunidad de convivencia
en donde ya no tienes la responsabilidad directa, ¿no? Más bien, como es coloquialmente dicho, los echamos a perder. Exacto, ¿no? sí, para malcriar. Eres Para un abuelo malcriar. malcriador. Sí. A ver, te cuento la experiencia de este fin de semana, del último partido aquí en CEU, Sí. ¿no? En donde lo llevé al juego. No, hombre, suelto ahí, tal. Llegó con su mamá, choqué mi puñito con Keylor Navas. No. Y luego le mandé las fotos a sus papás de la foto que tomé con Mejía Barón, Sí. mi nieto y yo, ¿no? Presumo, ¿no? ¿Sí? Mi nepotismo, con el nieto, ¿no? Oye, pues, si no hay nepotismo con el nieto, ¿con quién? Entonces presenté a mi nieto, a Mejía Barón, le dije, mira, él es mi sensei deportivo. Y le dijo a su mamá cuando llegó con ellos al otro día, porque nos habían dejado, mira, este es el sensei. El sensei. ¿No? Pero bueno, el nieto representa ese nuevo aliciente, ese nuevo motor, esa nueva vibración de vida, en donde estás en la etapa donde puedes disfrutar. ¿Sí? Sí. Entonces, son etapas bien diferentes, ¿sí? Pero, bueno, pues, ¿qué puedo decir? Vivo, disfruto hoy a mi nieto, disfruté a mis hijos, tengo un déficit de que pude haberlos disfrutado más. Tengo una mujer magnífica que por acuerdo estuvimos cuando pasaron los primeros años, mi mujer se incorporó al mercado laboral, ¿sí? Por dos cosas, para el ingreso y para Su desarrollo. su desarrollo personal. Eso es muy importante. Claro. Y es parte de esa familia luchona, de esa madre luchona y de lo que es construir una familia. Y debo decir, hoy día hay familias diversas, todas son respetables. Todas, hay que decir, completamente, claro. todas. El padre con el hijo, la madre con el hijo, ¿no? O sea, todas las familias hay. No hay un unívoco de familia. Hay diversidad de familias. No, completamente. Me encanta el tema, pero hay una cosa que no puedo dejar pasar. Ante todo, yo soy un fan de Pumas, soy un fiel seguidor y tengo que preguntarte, Luis, hay muchos jóvenes, mi hijo entre ellos, pues que no han visto a Pumas ganar un campeonato. Y como te dije a la entrada, vivimos en una época de redes sociales, de hiperconexión. Todos los mexicanos, yo siempre lo digo así, todos somos directores técnicos, ¿no? Yo me acuerdo, mi abuelo le gritaba a la tele así de, cámbialo, y haz esto, y eres un pendejo. Y esto ha evolucionado ahora, pero pues ya con Twitter y con Instagram. Y todos sabemos, todos tenemos la fórmula mágica, cómo hacer nuestro equipo campeón, cómo hacer que la selección mexicana gane esta vez el Mundial. Todos tenemos la fórmula mágica. ¿Cómo se vive de verdad desde dentro? Estar al frente de un club de primera división, ¿cómo es todo ese entorno? Y por favor, expláyate todo lo que quieras. Presión mediática, presión interna, la deuda moral que hay con la afición, todas las decisiones que hagas, si haces una y si haces otra, pues todas van a ser criticadas. Cuando llegas tú a la presidencia de Pumas, si eres consciente de que ibas a estar en la mira de todos, de memes, de críticas, de la gente que no tiene filtros, y más en el fútbol es pasión. Y al ser pasión, pues no tienes filtros y vuelcas todo, mi querido Luis. Yo creo que has dicho varias cosas bien interesantes y muy importantes. El fútbol es pasión y hay que entender que es pasión. Y la pasión es una emoción. Así es. ¿Sí? Como no te voy a querer, no puedes medir el mides, cariño. ¿sí? Y te identificas y exiges legítimamente. Yo como tú, antes de ser presidente de la Junta Directiva de Pumas, era director técnico también. ¿Sí? También, es real. ¿Sí? Cuando no nos va bien en un partido, lo acabo de vivir hoy en la mañana, ¿sí?
soy autocrítico. No nos fue bien, teniéndonos que ir mejor en el reciente partido. ¿Qué sucede? Llegas a la mesa de firmas porque soy profesor, mi asignatura ahí está de mi clase y ya sé que voy a enfrentar a mis amigas y amigos. Y un día llegué así y les dije, yo antes de ser presidente del Club Pumas, era director técnico como ustedes, ¿eh? Así que calladitos, ¿eh? No, exprésense. Porque yo, Al revés. exprésense. Pero siempre es mejor la crítica propositiva. Pero desde luego que quienes estamos y sabemos, no soy ingenuo de pensar que cuando asumes responsabilidades como esta, estás expuesto a esa exigencia mayor porque tienes que responderle a quienes te dan lo que representas. Lo que decíamos, si buscas una institución formativa y quieres que, como la universidad, conlleve también eso, pues la afición te reclama, te exige legítimamente. Yo no me enojo, bueno, sí me enojo, pero lo dijeron, porque sería yo inmune. Sí, no, nadie, ni fuéramos un robot. Un robot. O sea, sí. Las emociones las siento, ¿sí? Y además, la gente no tiene filtros. O sea, si te van a decir, no te dicen algo bonito. Y lo voy a decir, yo le dije a mi esposa y a mi familia, cuando acepté, les dije, a ver, cuando haya baches, ¿sí? Aguas. Son mentadas de mamá, ¿sí? Y está mal, hay que cambiarle esto de mentadas de mamá. Mentadas, ¿no? Nada más que la repartí entre mis hermanos. En la parte alícuota, haciendo mi formación de abogado. No fui solo yo. ¿No? Porque así es esa exigencia. Y sí, tenemos una deuda de años en donde necesitamos llegar y sumar una copa más, ¿sí? Entonces, se está trabajando, podría yo aquí pasarme diciendo que este es tu programa, ¿cómo se Luis? vive? Y hablaba yo de una familia. La familia del Club Pumas, varonil y femenil, es eso. ¿Qué hacemos? Desde luego, pues como toda familia, pues vives al interior, pues lo que representan tantas vidas de integrantes de ese club. Vives lo que se conoce como ¿y el vestidor cómo está? Sí. ¿Sí? ¿Y cómo está ahí después de un partido de triunfo y cómo está en un partido de derrota? Pero lo importante es que si te une la vértebra que es y que se sepa que es parte de lo que hoy vive Pumas, que quien llegue a Pumas sepa por qué está luchando, por qué está peleando. Es decir, que sea esa familia luchona, la familia Pumas. Entonces, ¿qué hacemos? Pues análisis pre y post partido, ¿sí? Y las decisiones se toman, por eso hay área deportiva. Claro. Mejía Barón es el vicepresidente deportivo, Eduardo Saracho es de estrategia deportiva. Ahí se recargan las decisiones deportivas. Nuestro querido Miguel Robles, que le mandamos un saludo. En la parte administrativa, ¿sí? Esa es la parte ejecutiva, ¿sí? No, es todo, o sea, es una empresa. Es una empresa, pero viviendo a partir de una empresa que tiene que cuidar los valores que representa. Y ese es un reto y es un desafío, ¿sí? Claro. Y volvemos a lo mismo. Queremos, por ejemplo, fuerzas básicas que debe representar, volver al concepto, es real, no es discursivo, de que lo está haciendo Efraín Juárez, mis respetos, es un gran técnico. Eso te iba a preguntar, ¿cuál es el proyecto con Efraín? Un sub-21, que es lo que sigue, es el espejo de lo que debe ser el primer equipo, para que sigan las mismas estrategias, ¿sí? Los mismos esquemas de trabajo. Fuerzas básicas debe ser formativo para alimentar de canteranos, ¿sí? En un equilibrio que tengas de los que ya están bien plantados, que enseñen, como es el caso de Keylor ahora, que le da consejo a los chavos. No, y lo veo, muy Metido. líder y todo. Entonces, la familia Pumas, y hablo de familias, pues, hablando de la familia Luchona, de papá Luchón, pues eso, Pumas tiene esa doble exigencia. Yo lo voy a decir, para bien de la exigencia. Cualquier incidente en el Estadio Olímpico o cualquier incidente de cualquier otro estadio se magnifica en la universidad por lo que representa. Claro. ¿Por qué? Pues porque es la Universidad Nacional Autónoma de México
es la juventud a quienes queremos llegar como ejemplo, ¿sí? Y desde luego mucho del ejemplo es luchar para conseguir esa tan anhelada y legítima exigencia de la octava. Exactamente. Y qué bueno que llegaste a ese tema porque la afición de Pumas tiene esta dualidad, ¿no? Por un lado es una afición entregadísima, que está ahí en las buenas y en las malas, de ahí que sea el cómo no te voy a creer, porque no puedes medir un sentimiento, ¿no? Y la paternidad es igual. Tú, pues, no eliges a tus hijos del mismo modo que no eliges a tus papás. Son los que te tocaron. Y tú los quieres. Tú no quieres a tu hijo, pues, si se gana un premio Nobel, si se gana un Oscar y si llega a ser el presidente de la República, pues sí te quiero. Si no, pues no te quiero. Tú los quieres igual. No puedes dejar no puedes medir eso. Y yo creo que la afición Puma, y lo digo desde este lado, pues lo vivimos así. Sí, o sea, el que es natural. Puma, tú puedes cambiar de país, puedes cambiar de trabajo, puedes cambiar hasta de esposa si quieres, pero pues no puedes cambiar de equipo. Ese es una de las cosas que tenemos como afición. Y hay cambios. Hemos visto muchísimos cambios. Y ¿cómo se perfila estos próximos años con Pumas, con la llegada de Keylor, con Ramsey? ¿Cuál es la estrategia, lo que me puedas contar, Luis? Pues justo para llegar a eso, ¿no? Para llegar a los jóvenes, para poder seducirlos, enamorarlos. Justo este espacio es para eso, ¿no? Claro. Para decirle a los chavos, a las nuevas generaciones, que Puma, más allá de ser ese equipo, porque pues es así, ¿no? ¿Por qué los chavos le van al Real Madrid, ¿no? Pues porque son los que ganan, porque son los que tienen las copas. No le va a ser un equipo que no gana. ¿Cómo hacemos que los chavos se vuelvan a enamorar del club? Uno, yo creo que nos motivó, y digo nos motivó colegiadamente a quienes tomamos la decisión, el área ejecutiva, el área deportiva y tu servidor, colegiadamente, 5 ejes para contratar al director técnico. Desde ahí empieza a tomar este proceso que hoy queremos que dé los resultados que estamos esperando. Que quien dirigiera Pumas tuviera pasado Puma. Ganador. Checa ahí. 3, que trabajara con cantera. 4, y para mí fundamental, y lo reiteramos en cada junta semanal que tenemos, que posesione un estilo de juego que, si se observa, Pumas está recobrando esa intensidad de juego. Claro, la garra. La garra, Puma. La garra, chingada. Es el cuarto elemento que tomamos en consideración, ¿sí? La garra, la intensidad, el recuperar, el pelear, ¿sí? Sostenidamente. ¿Sí? El quinto es que tuviera conectividad con la afición, ¿sí? A veces hay que frenar a nuestro director técnico, ¿no? Hay que Y lo invitarlo. hablamos, Hay que invitarlo, sí. Hay que traerlo aquí a Papá Luchón. Pero conecta más. ¿Por qué? Porque trae esas cualidades. Y el quinto elemento, potenciación de jugadores. Y aquí entro a lo que es sub-21, la siguiente categoría. Queremos que forme para que alimente ese equipo con canteranos. En un proceso donde la sub-21, ¿sí?, que te habla de jóvenes de 21 años y 11 meses, ¿no? Traemos jóvenes de 16, 17, 18 años, 19 años, en un proceso de formación. Meterlos desde ahora es un curso intensivo. Claro. Es un proceso, ¿sí? Muestra de ello es que ya hay canteranos que han debutado, ¿sí? Que estamos, y lo digo porque es el torneo pasado, se jugaron el doble de minutos con canteranos. Y en este, igual, ¿sí? Estamos en esa... Esa es la apuesta. La apuesta, sí. Volviendo al estilo de juego de intensidad, ¿sí? Entonces, queremos eso para el Club Pumas, ¿sí? En donde la experiencia con jugadores que también
de la estatura de los que se han contratado, que puedan ser impulsores de eso que queremos. En la medida que vayamos creciendo con la cantera, que es pues volver, retornar, recuperar, ¿sí? También lo debo decir, no es mágico. Ah, no, Esto claro. es un proceso, ¿sí? Pero esa es la intención, ¿sí? Entonces tenemos una dirección que conoce, que sabe, que vivió, que jugó, que representa y que sabe lo que es ser campeón con Pumas. No, me encanta. Entonces, esa es la apuesta, ¿sí? Nos gustaría que el acelerador fuera, pero a veces, si quieres también correr sin llevar los pasos seguidos, te puedes tropezar y tener mayores regresiones. Yo digo esto con la responsabilidad, hablando otra vez de aquello de responsabilidad. Sí, decías de las familias. En la familia, pues, no eliges a tus padres. ¿Sí? No. Acá hay una variante. Eliges quiénes van a estar en el plantel. Pero desde la perspectiva de darle el respaldo al director técnico y de el área deportiva, estar vinculados a ello. Es decir, y tomar las mejores decisiones que puedan favorecer ese desempeño. Y repito, lo tenemos en el eje, estamos en la visión, queremos primero posicionarnos en esa competición, estamos en eso, hemos tenido altibajos, hay que decirlo, ¿sí? Pero, pues como todo camino en la vida, corriges. Completamente. Como tú sabes, me dedico al cine, aparte de todo el tema de los podcasts, las conferencias y los libros. Mi pasión es el cine. Y salió una serie que se llama Welcome to Wrexham. Una serie maravillosa, está en Disney. Y nada, yo digo que la vi compulsivamente, las 4 temporadas que llevan hasta ahora, está buenísima. Sí, es como Betty la Fea, pero para hombres. O sea, no he tenido un compromiso de ver los 18 episodios de la primera temporada, 14 de la segunda, los 8 y 8 de la tercera y cuarta. Pero me encanta porque pues es la historia real de cómo Ryan Reynolds y su amigo Bob McKinney logran hacer que este equipo que estaba en la última división de la Liga Galesa entren ya a la Premier League, ¿no? Y están convencidos que van a entrar a la Champions. Si yo hiciera ese paralelismo con Pumas, pues no se puede. Y ahí quiero que entremos en lo que es la esencia del club. Tú lo sabes por el proyecto que tenemos en común para el club, que yo digo, pues desde el hombre más rico de México, literal, que es el señor Slim, que repetidas veces ha dicho, yo le voy a Pumas porque Pumas creyó en mí cuando nadie creía en mí, ¿no? Y yo tengo esa firmeza de que irle a Pumas, pues es irle a México. Pumas no es de nadie, no hay un dueño. Si el día de mañana el hombre más rico del mundo, que es el señor, bueno, ya no es Elon Musk, ahora es el dueño de Oracle, sí, ya lo rebasó, pues llega a México y dice, a ver, quiero comprar a Pumas, pues se van a cagar de risa de él. Es como si quisieras comprar la Basílica de Guadalupe o el Zócalo o la Torre Latinoamericana, no te lo van a vender, o sea, es de los mexicanos. Pumas no es de nadie, Pumas es de todos, por eso todos somos Pumas. Es un equipo que en su esencia pues tiene probablemente su mayor maldición, que es, pues claro, te encantaría hacer, mover y todo, pero Pumas siempre va a ser eso. Siempre va a ser ese equipo universitario, ese Pumas que apuesta por valores, ese Pumas, y como lo he dicho yo, y no tengo miedo en decirlo, justo el proyecto de Pumas como serie, como película, no se ha dado porque sí, pues porque el club dice, aquí no es todo vale. O sea, nosotros nos basamos en valores, en principios, en una universidad, y es lo que queremos reflejar. No queremos reflejar cualquier cosa, ¿no? Y me gustaría, porque ya estamos llegando ya al final del episodio,
¿Qué le dirías a la afición antes del final? Porque acuérdate que ya te dije a lo que veníamos a Papá Luchón y todavía aquí cuando la gente se quiebra decimos que metemos gol. Así que todavía no hemos metido el gol, aunque ha sido un gran episodio. Pero dime una cosa, querido Luis. ¿Qué le dirías ahora mismo a toda la afición de Pumas? Porque estoy seguro que este episodio lo van a ver todos porque estés aquí y están descubriendo una parte tuya que no es solamente la figura del presidente, que nos has abierto tu corazón, lo cual agradezco muchísimo, en poder hablar con la persona, no con la personalidad. ¿Qué le dirías a toda la afición? A la afición que a veces es, pues, no voy a decir la palabra cruel, pero muchas veces, pues sí se te apachurra el corazón, ¿no? Y dices, híjole, pues, ¿qué pasó? Y esto, y como te digo, ¿no? Pues todos somos ya directores técnicos, menos yo. Yo sí lo admito, yo digo, a ver, yo no sé de fútbol, pero me encanta. No tengo que ser Mejía Barón para disfrutar un partido. Lo disfruto igual, me encantan los goles, vivo la pasión, me pongo la camiseta. Cuando perdemos, lloro y me pongo mal, pero cuando ganamos, no, hombre. Ese triunfo lo disfruto claro, exponencialmente, Luis. No, y se vive así en la universidad. El semblante universitario cuando juegas y juegas bien, pues lo notas en la convivencia en una población como la que acabo de describir, enorme, ¿no? Y que cuando te va mal, pues también notas ese ánimo decaído, claro, y es natural. Pues hablamos de emociones y de pasión. Describiste muy bien lo que significa pertenecer a un equipo de la Universidad Nacional. ¿Qué le diría a la afición? Desde luego que un día un abogado ha sido a todos los partidos, que yo históricamente he acudido a los partidos. En 88 fui parte de la junta directiva de este club y lo veía siempre en su espacio ahí de la tribuna. Y un día le pregunté, ¿sí? Oye, te veo permanentemente, incluso en las rachas tremendas que tú llegó a tener Pumas, ¿no? Buenas y malas. Buenas y malas. Pero en las malas sobre todo, ¿sí? Me dijo, a ver, Luis Raúl, es cuando más me obligo a venir. Oh. Porque esto también es mandar un mensaje de solidaridad. O sea, reflejo esa anécdota porque se me quedó grabado, ¿sí? Esto no quiere decir que te justifique no hacer y trabajar por lo que tienes que hacer, que es la obligación que tenemos nosotros. Y decías tú, claro, Pumas es diferente, tiene una naturaleza diferente y no es llegar con bolsas de dinero. De dinero y a ver, cámbiamelos. Y cámbiamelos y ya. Porque aún en esta naturaleza, Pumas ha tenido 7 campeonatos. Es posible, se puede. Eso. ¿No? Porque hay corazón, coraje, entrega, pasión, garra. Eso es lo que es mi reto, mi desafío, ¿sí? Para eso estoy trabajando. Me moriré en la raya, en esa garra. ¡Qué bonito, ¿sí? Presi! Por hacer eso, hablábamos de responsabilidad. Estoy metido en la responsabilidad. ¿Para qué? Para que con el equipo de trabajo, ¿sí? De colaboradores y de la mano del área deportiva y del director técnico, trabajemos en ese proceso que nos permita estar ahí peleando por donde tenemos que estar y conseguir el anhelado triunfo. ¡Oh, qué bonito! Querido Luis, en Papá Luchón tenemos una tradición y le pedimos a nuestro invitado que mande 2 mensajes. Uno, a los papás que nos escuchan, muchos de ellos son papás jóvenes. Papás que algunos apenas están contemplando ser papás, otros tienen niños pequeñitos y alguno pues ya es un papá, como digo yo, casi graduado y consolidado. Y siempre pedimos que nos ayuden con 2 cosas. La primera es que nos den ese gran consejo que pues tú quieres compartir con los demás papás de algo que tú sabes de paternidad y que quieres que los demás sepan. Y lo segundo que pedimos es que mandes un mensaje mirando a la cámara y siempre pedimos que lo manden a sus hijos, pero en este caso
yo voy a hacer un poquito de trampa y voy a decirte que se lo mandes a tu nieto. Y es un mensaje que yo no sé si quieras que este episodio lo vea tu nieto cuando salga, en unos meses, o quizás en unos años, o quizás sea el mensaje que quieras que vea cuando tú no estés. Y que sepa quién era su abuelo y lo que pensaba de él y lo mucho que lo quería. Por favor. No es fácil. ¿Qué consejo puedes dar desde la perspectiva de la paternidad luchona? Pues, sí puedo presumir que luché en esa paternidad por crear a mis hijos en valores, en desempeño, en trabajo, pero diría que no se pierdan la oportunidad de disfrutar los momentos. Esto que parece trillado de tiempo de calidad existe, ¿sí? No necesitas 24 horas Sí. cuando no las tienes. Si las tienes, pues hazlo, ¿no? Pero si tienes el tiempo, el que tengas, para escuchar, para saber qué pasa por las mentes de tus hijos, dónde están, qué les ocupa, qué les preocupa, sentir su alegría o su dolor, ¿no? Yo creo que eso es fundamental, más allá de lo que hagamos, no hagamos, del tiempo o no tiempo que tengamos, pero no perder esa calidad de comunicación de vida que, repito, mis hijos pretenden justificarla, ¿sí? Pero que, pues, para verlos, un miércoles en una de las responsabilidades que tuve, me los llevaba mi esposa para que comiéramos juntos, llegaba a dormir 3 o 4 horas a casa, ¿sí? Y miércoles en uno de las responsabilidades y otra los sábados, ¿no? Para que comiéramos juntos, y a veces se quedaban comiendo en la oficina, ¿no? Porque me llevaba el jefe. Entonces, esa parte creo que es Tiempo de calidad. tiempo de calidad. ¿Y qué le diría a mi nieto? Mi nieto me ha transformado, me ha revolucionado. Mi nieto me trae loco de contento, termino agotado el día, pero si ustedes, cuando viene mi nieto, él está en Querétaro, la tarjeta que traigo en la cartera, no. Es la de recorcholis. Me la paso todo el día, no me suelta, está conmigo, se identifica, mi esposa hace... Pero yo lo que le diría a mi nieto es muy maduro, a sus 5 años. Voy a comentar una anécdota aquí Por del favor, nieto. es todo tuyo. El sábado, pues la expresión estaba junto a mí viendo el partido el sábado, y alguien ahí en el palco dijo una grosería. Y entonces dijo, los adultos no deben decir groserías, ¿no? Y le dijo él, sí, tienes toda la razón. Y yo le dije, oye, quedamos que íbamos a estar calladitos. Y me dijo mi nieto, ¿quieres que siga siendo tu amigo? Y le digo, sí, ¿no? Debí de haberle contestado, no, quiero seguir siendo tu abuelo. Me dijo, entonces no me calles, 5 años. ¡Guau! No. ¿Qué le diría a mi nieto? Que crezca feliz, que sea feliz, que cuando vea y escuche esto, lo que le puedo transmitir es que se conduzca en la vida siendo feliz, que busque ser feliz. A mis hijos hoy les digo eso, hoy pues que busquen ser felices, es el concepto. Un poco en retrospectiva, me preguntaba, de martes para miércoles, no dormí bien, no dormí bien, o sea, esa es la realidad. Y entonces me preguntaba si me di para mí, ya estoy hablando de mí, el tiempo para darme espacio personal.
Y yo le recomendaría a mis hijos y a mi nieto que también piensen en ellos, porque si piensan en ellos van a poder dar más. Pero bueno, en esas reflexiones de vida, cuando estás en la tercera etapa de tu vida, pues me gustaría ver a un nieto que su vida transcurra en felicidad. Lo quiero, lo adoro, lo amo, me trae loco de contento, y mis compañeros de trabajo lo pueden ver porque siempre me la estoy pasando hablando de él. Y así es. Me dice un amigo y ex jefe, me dice, yo no he visto a un abuelo que cambie tantas veces su imagen de perfil. Sí, ¿no? yo también me he dado cuenta de eso, ¿eh? Abuelo luchón. Abuelo luchón. Abuelo luchón. Mi querido Luis, te agradezco muchísimo tu amistad, tu tiempo, tu cariño, tus palabras. Espero que sea la primera de muchas, porque creo que tienes muchísimo que contar, muchísimo que aportar. Que sepas, y esto lo digo de parte de toda la afición que sigue Pumas, creemos mucho en el equipo. Creemos en este equipo y sentimos ese cariño, esa vibra. Y sí, pues el fútbol es pasión, no hay muchas cosas más que hacer. Y creo que en esta vida, pues también hay que entender eso, ¿no? Este es un juego, literal. Y en el juego, pues a veces se gana y a veces se pierde. Y quiero cerrar con esto, porque sí es muy importante que la gente sepa que el club se mueve por otra cosa. Que el club, obviamente, pues se quieren los triunfos, se quiere llegar, queremos ser el equipo ganador, pues no, todo el mundo quiere eso, pero es un equipo que se mueve con otras cosas, que lo mueven otros hilos, otros fundamentos, y te quiero decir muchas gracias por lo que estás haciendo por el club, y gracias por tu tiempo, porque ser de Pumas es todo un honor. No, muy agradecido, yo no tengo más que palabras de gratitud. Me siento ahorita con lo que expresé liberado de muchas cosas, de anécdotas de vida, de barrio, retrotraerte a lo que fue tu infancia, adolescencia, juventud, en un barrio como son los barrios, ¿no? Yo lo sé muy bien. Y luchar por alcanzar, por eso decía, puedo decir que superé adversidades porque podía dedicarme aquí varias horas a decir lo que significaba caminar para la carretera entre milpas, o lo que es la mente humana. Un día, ¿puedo todavía? O sea, tú tienes aquí todo el tiempo que quieras. Sonó el despertador de casa que te anuncia pues, que te tienes que levantar, lavarme la cara. Salí a las 5 de la mañana de casa. Y sonó, hice la mecánica y empecé a caminar a la carretera, 1,5 kilómetros. Y dije, qué raro que a esta hora no venga uno que otra persona que va también a la universidad o trabajadores que iban a trabajar a la Ciudad de México. Bueno, llegué y veo a 2 personas ensarapadas. Y se me acerca, uno eran vigilantes, lo supe al preguntarles, de la Universidad de Chapingo. Que además yo me colaba a la universidad porque ahí había canchas y había... Y me dice, joven, ¿qué espera? Pues el camión de estudiantes que va a la universidad. No, joven, ese pasa como 5:30 de la mañana. Le digo, pues, ¿qué horas son? Pues deben ser como la 1. Yo no traía reloj porque no tenía de mano. Entonces, regrésate. ¿Pero por qué digo esta anécdota? La mente humana. El regreso en los pueblos, las anécdotas del muertito que echaban en la barranca, que tenías que pasar, las luces que se encendían en la milpa, el perro negro con los ojos brillosos, las historias de los pueblos, se vienen a la mente y la mente, fíjate, se bloquea. Entonces terminé llegando a casa corriendo. Y al tocar mi madre, pues, sorprendida, me dice, ¿no te habías ido? Le digo, no, pues quién sabe qué horas son, ¿no? Pero bueno,
Digo esto, ofrezco, si me excedí en el tiempo, para hablar más de lo No, personal no, al contrario, pero- te ofrezco que vuelvas a venir, por favor, que nos ayudes. Queremos ver aquí a Keylor, a Efraín, a toda la plantilla de Pumas que vengan aquí, porque este es su programa, esta es tu casa, querido Luis. Muchísimas gracias, gracias por haber estado en Papá Luchón, te agradezco mucho todo. Y vamos Gracias. por ese campeonato. Y muchas gracias a todos. Papá Luchón, donde la paternidad se convierte en leyenda. ¡Chao! Caliente.mx, más acción, más diversión. Papá Luchón, donde la paternidad se convierte en leyenda. Una producción original de Troop.